Aburrido 321, un aburrido que se transmite a las 10:08 de la mañana puntuales, como todos los lunes, ni de vaina. No he estado puntual para nada. Todo es complicado, todo es engorroso, pero es parte de la vida. Sin embargo, usted probablemente está escuchando esto por YouTube o está escuchando esto en Spotify, en la edición que hacemos posteriormente. Si está en Twitch en este momento o está en Instagram, como está un pocotón de gente en un live, para que se metan al Twitch. Básicamente es la tecnología del funnel. Es el funnel. La idea del funnel, que todo es un funnel, todo es un embudo para llevarlos a pagar plata. Esa es la idea. Y esto lo está viendo, si lo está viendo así, lo está viendo sin edición. Si lo está viendo por YouTube o Spotify públicamente y no paga Patreon, va a obtener pues un 15% de lo que es el aburrido, no sé cuánto de todo es. Ya la gente que está en el Patreon le dirá cuánto es. Y si está en Patreon, pues bienvenido. Si es nuevo, ya les daremos la bienvenida en su momento. Fin de Semana Santa, estuve por el centro de Caracas, íbamos a ver los 7 templos. Creo que al final vimos como 4 templos y uno egipcio. Y digo uno egipcio porque terminamos en el Café de los Gatos, que queda en la avenida Urdaneta. Café en taza se llama, creo. Y interesante el experimento, ¿no? De estar en un café lleno de gatos por todos lados. La señora que está al frente de ese café hace un esfuerzo brutal de conservación, de protección animal. Y uno tripea ahí con los gatos. Mi hija Alma la pasó pipas, pero claro, sacaron una caja de gaticos, que es mejor que un servicio de pequeños. Y ella estaba, pues, casi que vamos a llevarlo. Yo estuve también, yo debo confesar, yo estuve también a punto de llevarme uno de los gaticos que estaban allí. Bueno, pero por otro lado, la devoción de Semana Santa. Yo tengo una relación con la Semana Santa complicada. A ver, yo soy ateo, pero fui católico. Y yo creo que uno nunca puede dejar su mitología. Uno puede dejar de creer en una cantidad de cosas, pero uno no puede dejar de creer el valor simbólico de muchas cosas. Y la Semana Santa tiene un valor simbólico altísimo. Y yo tuve el privilegio, ahorrando como un demente cuando trabajé en España, de ir a Semana Santa en Sevilla, hermano. Ahí sí usted ve lo que puede ser la estética católica llevada a niveles insólitos. Y bueno, además tengo ahorita mi algoritmo, particularmente de Instagram, creyendo que soy un católico devoto porque me pegué todas las Semanas Santas de todos lados a través de los Reels y los compartí todos con mi mujer. Los echamos cantando la saeta, creo que fue en Sevilla, demencial. Es decir, no me puedo deslastrar de... yo no me puedo quitar la mitología a pesar de que detrás de ello no sienta que haya algo metafísico. Sigue habiendo un valor interesante en la propuesta. Y arrancó con esto, primero porque vengo de la Semana Santa, segundo porque hubo un pocotón de gente ofendida porque puso un reel donde, bueno, me encontré al Nazareno subiendo, lo iba subiendo empujado en medio de la calle, pero como accidentado, fue una cosa insólita. Y pues, salió un reel allí y la gente, y me encantó. Hoy lo puse en mis stories, un fragmento del Papa que acaba de morir, en la que hablaba que no pierdan el sentido del humor. Sería interesante y la capacidad de perdonar también, pero bueno. Importante para que no se me olvide rápidamente, este jueves en Pispa estamos con Carl Luis Medina y Santiago Terrero. Usted puede comprar las entradas en mi página web donde ya están, le da clic al afiche. Eso lo va a llevar directamente a Ticketplate y ahí en Ticketplate usted pues compra sus entradas. Mira, ¿ves? Tengo que cambiar el link del afiche. No le den al afiche ahorita, ya yo lo voy a cambiar. Pero sí le pueden dar al texto. Si le dan al texto, sí los lleva al lugar que los tiene que llevar. Ahorita mismo me pongo una nota que en la primera pausa que pueda arreglo eso en Wix. Así que bueno, cuando vea esto, si le da clic al afiche, lo va a llevar a la venta de entradas para el 24 de abril y ahí está. Recuerden que mira, esto abrió, ya llevamos 2 mesitas vendidas, ¿ves? Todo es bello. Bueno, eso es parte de lo que tengo que hacer siempre. Recordarles que está el Patreon en mi página web también. Usted busca podcast y ahí tiene todas las posibilidades para suscribirse sin pagar, sin poner una tarjeta de crédito, sin poner nada, cómo vincularse con Spotify, con Apple Podcast. Y si está aquí en YouTube y no me sigue, o sea, entras a ver el aburrido, pero no me sigues. Oye, de verdad,
da fastidio. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que hay que arrancar, que inevitablemente el día de hoy hay que arrancar con la muerte del Papa. El Papa Francisco es un Papa conflictivo para muchísimas personas. Primero, si estás metido en el péndulo, o en el péndulo no, en el maniqueísmo de izquierda a derecha del mundo, lo vas a ver como un socialista. Ciertamente es criticado por muchos, por algunos de los líderes que recibió, como se reunió con Fidel Castro, también se reunió con J.D. Vance. Creo que fue una de las últimas reuniones que tuvo con mandatarios. No voy a entrar en el tema político del Papa. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Ahora, sí creo que es importante lo que va a ocurrir en estas semanas. Porque hemos hablado constantemente de una vuelta hacia lo conservador, e inclusive hacia el nacionalismo, y el nacionalismo con tintes hasta religiosos en nuestros lados del planeta. Y eso, vayan a ver lo que ocurre en Polonia o lo que ocurre en Hungría particularmente. Y eso, por supuesto, nos trae la reflexión de ¿a qué papa viene? ¿Viene un papa francés, un papa casa gay, cero divorciados, vuelta a las bases, qué sé yo? O viene un papa que continúa, en el caso de el Papa Francisco, con la nota de una mayor apertura que para muchos es criticada. Para mí particularmente hay una cosita de Francisco que yo felicito, y fue la investigación que abrió con respecto al Opus Dei, después de que salieron los desmanes, que ustedes pueden ver en el documental, entre otros desmanes, de el minuto heroico. Pueden buscarlo, el minuto heroico. Y Francisco le tocó una muy ruda, porque Francisco le toca después de que, bueno, en realidad le tocó ruda fue Ratzinger, les voy a ser honesto, porque Ratzinger tuvo que lidiar con todo lo que le había tapado a Juan Pablo, y me refiero a los escándalos, por ejemplo, con Legionarios de Cristo, y a Francisco le tocó con los jesuitas, donde le fue mal, si se quiere. Le fue mal en que, si bien pues mandó meter preso o dejó expuestos a una cantidad de personas que habían sido encubiertos por la misma iglesia, en Chile, algunos de los que nombró para la investigación con respecto a los casos terribles que se dieron allí, pues eran también personas que habían sido denunciadas, y se tardó muchísimo el caso chileno. Si quieren revisar el legado de Francisco, está muy bueno el artículo de Verónica Smith y Ana País en BBC Mundo, donde pues van por varias cosas. Primero, Francisco es un papa latinoamericano, porque Francisco refleja un cambio demográfico importante al que no podemos dar por fuera. Es decir, en 1910 Europa tenía 2/3 de todos los católicos del mundo. Hoy casi la mitad, según las estadísticas de la iglesia, están en Latinoamérica, están en América, y 28% están en Sudamérica, así que su elección pues respondía también a un cambio demográfico de la presencia de los católicos en el mundo. Fue el primer papa jesuita. Su primera visita la hizo a Lampedusa, donde cada año llegan miles de migrantes desde las costas africanas, así que se hermanó con el tema de los refugiados. Grave tema delicado pues para los europeos, sobre todo en este momento. Y también, pues, bueno, hizo obras de caridad, estableció iniciativas de alojamiento para los sectores más pobres de Roma. Fue un papa de los pobres, por eso escogió el nombre Francisco. También fue importante su diálogo interreligioso. Dijo en un momento dado, en el prefacio del libro La Biblia de la Amistad, pasajes de la Torá Pentateuco comentadas por judíos y cristianos, además de reunirse con Ahmed Al-Tayeb y con varios líderes de varias religiones, tanto para el judío como para el cristiano, no hay duda de que el amor a Dios y al prójimo resume todos los mandamientos. Por lo tanto, judíos y cristianos deben sentirse hermanos y hermanas unidos por el mismo Dios. Y lo mismo habló en muchos casos con respecto al Islam. Ahora, ¿dónde es criticado Francisco brutalmente y dónde uno siente que tuvo la mayor resistencia? Con el caso de los homosexuales. La iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie y no debe cometer una injerencia espiritual en la vida personal, porque Dios en la creación nos ha hecho libre. Entonces dijo, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Y hay algo que sí hay que agradecerle haber dicho de una manera abierta.
fue decirle a las familias católicas: si usted tiene un homosexual, un hijo homosexual, no lo rechace. Trabaje en eso dentro de su casa, pero no lo rechace. Y lo digo porque tengo un caso cercano de alguien para quien eso fue el puente para que su familia pues tuviera una conversación menos agresiva con él. Para otros que estaban esperando una superreforma, aquí hay una frase de uno de los grandes biógrafos del Vaticano que es: las expectativas falsas. Esto es una institución basada en tradiciones en muchos casos medievales, y basada en el hecho de que el Papa es infalible. Entonces decir que lo que dijo un Papa hace 1500 años es falso es complicado. Vayan a ver lo difícil que fue Vaticano II y tomar decisiones tales como revolucionarísimas, como que no iban a leer más la misa en latín de espaldas a la gente, sino que había que darla en el idioma de la gente. Coño, en hecho, nosotros somos unos reformistas insólitos. Pero bueno, Francisco sostuvo que las uniones entre personas del mismo sexo no debían considerarse matrimonios. Eso sería un intento de destruir el plan de Dios. Caminando difícil ahí Francisco entre unas aguas y las otras, autorizó sin embargo a los sacerdotes a bendecir a las parejas homosexuales, afirmando que éstas tienen derecho a formar una familia. Y también fue el primer papa que aceptó que tomen la comunión los católicos divorciados. Usted me dirá, laico como yo, etcétera, que esto qué importa. Al católico le importa. Y tengo muy cercanas mujeres que consideraban que esto era algo que les dolía y les complicaba. Entonces, ¿qué otra cosa colocan aquí? Bueno, aquí está la frase. La frase que es: el periodista, en este caso creo que es Ceci, el periodista que buscaron para Vicens Lozano, exactamente. Vicens Lozano dice: el periodista considera que las críticas que recibía el Papa se debían a las expectativas irrealistas que tenían muchos. La percepción de la gente es que no se hacía nada y todo iba lento, pero así son los tiempos del Vaticano. Esos son los tiempos del Vaticano. Esos son los tiempos del Vaticano. O sea, todavía estamos paseando una imagen de un Cristo crucificado cuando el que supuestamente nos quedó, sobre todo, es el de Cristo resucitado. Pero bueno, luchó contra la cultura de la impunidad dentro de la iglesia, hizo mucho, puso todo un grupo de investigadores a trabajar en el tema de los abusos sexuales y expulsó a muchos sacerdotes por este tema. También hizo una limpieza de las finanzas del Banco Vaticano. Y en cuanto al rol de la mujer, que es una de las áreas que ya hicieron que yo dijera, sabes qué, que yo no puedo estar en una iglesia que no termine de entender que se adoptaron una cantidad de ideas que en su nacimiento pues tenían sentido para el machismo de la época, pero que hoy en día no tienen el más mínimo sentido, y aplaudo a todas las religiones que dan la bienvenida a mujeres como pastoras. Francisco fue el primer papa que nombró a una mujer para dirigir una oficina administrativa en el Vaticano. Hermano, en el 2000, que esto carajo, coño, pero es que está bien que diga que los tiempos del Vaticano son lentos, pero hermano, en el 2000 se incluyeron mujeres en el organismo de 70 miembros que selecciona a los obispos y el consejo de 15 miembros que supervisa las finanzas del Vaticano. Y la hermana Rafaela Petrini fue presidenta de la Ciudad del Vaticano, además de Simona Brambilla, prefecta del Vaticano. Tener una mujer en un lugar donde antes había un cardenal es una revolución, y eso por supuesto fue reconocido por muchísima gente dentro de la iglesia. Y claro, dentro de la iglesia hay una cantidad de conversaciones que tener que no vienen al caso del aburrido, pero me fascina la manera en que si no conoces un poco los intríngulis de la iglesia, si no has estado cerca de la iglesia, yo debo decir que en un momento dado de mi vida estuve bastante cerca de la iglesia católica, no vas a comprender el nivel de revolución que este tipo planteó y los aportes. Que recibió comunistas, que sí recibió que en el fondo fue parte de la misma opresión de la derecha. ¡La verdad! ¡Hay que conocer! No, pollito comunista, hoy no. Bueno, esa es una discusión estéril si lo vemos vemos el macro de la historia de este pana. El macro de la historia de este pana es un primer papa americano, latinoamericano, que afrontó escándalos desde el punto de vista de los sacerdotes y la infancia,
y desde el punto de vista financiero, que mucho no se conoce, pero sí tuvo que afrontar los escándalos financieros del Vaticano, y predicó la pobreza en un momento en el que más bien, o digamos, fue de corte progresista. Uy, dije progresista, ¿dónde están los mataprogres por ahí que no pueden escuchar progresismo? Porque casi que, no, pero ¿cómo puede haber progreso, Briceño? ¿Cómo va a ser progreso eso? Ay, bueno, sufran lo que tienen que sufrir. Y bueno, si son buenos cristianos, perdónenme. En medio de una Europa que está volviendo hacia un conservadurismo fuerte, hacia una visión conservadora y muy tradicional, por la necesidad de rescatarse a sí misma de un exceso de apertura a una migración que no se incluyó, que no se integró, como es mucha de la migración musulmana que han recibido, y tienen derecho a sentirse amenazados, no les voy a decir que no. Como siempre he explicado, cuando estuve en París hace unos años, en casa de mi prima, no tanto la última visita, y tuve que bajar a 2 cuadras, yo veía la gente a mi alrededor, la cultura, etcétera, y veía a mi prima, una parisina de toda la vida, y decía, esta mujer está aislada aquí. Aquí no está París. Bueno, este París que ha crecido no es el París que de ella. Así como, y puedo entender perfectamente, no solamente el que se sintiera amenazada, sino sobre todo el que fuera parte de grupos católicos bastante conservadores. Pero bueno, saludo desde aquí a toda la gente que se ha unido al Twitch, que se ha unido al Instagram, y vamos entonces con la siguiente noticia. Y esta noticia para mí es buena, pero para muchas personas es un retroceso. La Corte Suprema Británica respalda la definición biológica de mujer. Como diría Douglas Murray hace unos días en Bill Maher, qué increíble que se tuvieron que reunir juristas, abogados durante un año para llegar a la definición de mujer. Sobre todo a reconocer la definición biológica de mujer. Y ahí miren, si es verdad que yo no entro dentro del espectro. ¿Cómo no vas a reconocer que no hay un género? Hay miles de... No puedo, pollito, no puedo, porque creo que ahí hemos perdido una batalla importante de sentido común. Jueces en la Corte Suprema han decidido unánimemente que la mujer es definida por su sexo biológico bajo las Equalities Law. ¿Qué quiere decir esto de Equalities Law? Que hay una serie de leyes donde se nombra mujer. Y desde Escocia empezaron a preguntar, pero ¿qué quiere decir esto? En Escocia, este grupo de mujeres, este grupo de activistas perdieron la batalla y fue llevada a la Corte Suprema del Reino Unido. Y aquí es donde se tomó esa decisión. Y esa decisión es... The unanimous decision of this court is that the terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex. Son las leyes del 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico. But we counsel against reading this judgment as a triumph of one or more groups in our society at the expense of another. Y inmediatamente, como saben que la gente va a brincar y dicen, nosotros lo estamos tomando esta decisión en detrimento de los derechos de otros grupos de la sociedad. Ya hay gente manifestando pro trans, ya hay gente haciendo campaña, este es el peor retroceso del mundo, la coño de madre de J.K. Rowling, que para quien no lo sabe tiene una batalla fuerte con esto, y yo la respaldo. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la postura. Lo que pasa es que hay que pegarse todo el documental en Spotify de los juicios a la bruja de J.K. Rowling para entender de dónde ella viene. Si lo ves nada más por su campaña de Twitter, crees que está enferma, pero cuando ves por dónde viene ella, tiene mucho valor lo que está haciendo. Ya hay una cantidad de gente manifestando de un lado, del otro. La Corte Suprema Británica está tomándose todo el trabajo, apenas hace la cuestión. Mire, pero no vayan a brincar, no, la idea no es, que no te estoy desconociendo, pero una de las consideraciones más importantes para las mujeres que estaban detrás de esto, las activistas, es el tema de los espacios seguros para mujeres.
los espacios deportivos, los espacios de salud, los espacios de entretenimiento, los baños. It is not. As I shall explain later in this hand-down speech, the Equality Act 2010 gives transgender people protection. Porque en esa misma ley del 2010 a la gente transgénero se les da una protección particular. Lo que no van es compartir las mismas protecciones específicas de las mujeres, porque estos van a ser para el sexo biológico, como debió haber sido siempre. Not only against discrimination through the protected characteristic of gender reassignment, but also against direct discrimination, indirect discrimination, and harassment in substance in their acquired gender. Bueno, entonces tienes que incluir apenas el jefe de la Corte Suprema, Lord Hodge, dando esta decisión de cómo se debe entender mujer en la Ley de Igualdad del 2010, lo dice, va a ser el sexo biológico, pero inmediatamente tiene que saltar a decir, esto no quiere decir para nada, porque hay otras leyes en el 2010 que protegen a la gente transgénero incluso por su género adquirido. Entonces tuvimos que hacer una vuelta de un año con juristas, etcétera, para llegar a algo que sabíamos hace 30 años, 20 años, que existe la identidad de género, existe la preferencia sexual y existe el sexo biológico. De todos ellos, el menos complicado de entender, no estoy diciendo que sea simple, el menos complicado de entender es el sexo biológico. Y el que implica diferencias que existen es el sexo biológico. Y ese es el mundo al que llegamos. Llegamos a un mundo donde tuvimos que hacer todo un arco de locura que ha costado a quienes tienen verdaderas ideas progresistas, no mucho a este gamelote, perder completamente la reputación, empujar una cantidad de gente a la derecha, sobre todo a jóvenes hombres que recuerden que, según las estadísticas que ya hemos leído hasta el cansancio aquí, están inclinándose cada vez más a la derecha. ¿Por qué? Porque le dijiste a todo hombre que era tóxico, planteaste todo un concepto de heteropatriarcado que excluía completamente una conversación que había que tener, y dimos toda esa vuelta para llegar al Reino Unido teniendo que definir una mujer es una mujer bajo la definición de su sexo biológico. Dentro de poco, quizás unos 50 años, por ejemplo, en el área económica, reconoceremos que bajar los impuestos a los que tienen más no necesariamente va a hacer que ellos inviertan ese dinero en generar más empleo, como ya, por ejemplo, la London School of Economics se ha encargado de demostrar hasta el cansancio con metaestudios. Quizás en el área de la psicología también terminemos a aceptar que estarse revisando constantemente se termina en depresión, y quizás también terminamos de entender que las únicas guerras de las galaxias buenas fueron las de George Lucas. No lo sé. Vamos a ver qué más se dice en este artículo, porque aquí es importante establecer que el Gender Recognition Act del 2004 estableció que había un certificado que establecía el sexo, y para el gobierno escocés esto era el tema. Pues mira, si la gente tenía su certificado que decía cuál era su género, ese era el género, y bajo la ley tenía que ser protegido así. Sin embargo, el Women for Women Scotland, que es la ONG, el grupo de activistas que se pusieron detrás de esto, argumentaron que el sentido común, la interpretación de esto, tiene que ver más bien con el estado biológico, inmutable. Perdieron allá y fueron a la Corte Suprema. Quiero hacer un énfasis en, miren cuál era el eslogan de las mujeres for Women Scotland, que fueron las que lograron esta decisión de la Corte Suprema británica, reconociendo que el sexo para la Ley de Igualdad del 2010 en aquel caso es el sexo biológico, y esto va a tener por supuesto consecuencias en el mundo entero. Era fact is not hate, un hecho no es odio. A esto llegamos, a que tu campaña tenga que ser reactiva, porque sabes que apenas plantees, mire, si una mujer es lo que es una mujer biológicamente, van a acusarte de odio, de transfobia, etc.
Bueno, en todo caso, el gobierno escocés ha aceptado el juicio. El primer ministro John Sweeney dijo, bueno, ahora nos vamos a encargar de ver qué es lo que implica esta decisión, protegiendo los derechos de todos, va a proteger los derechos de todos, va a seguir siendo nuestra prioridad. J.K. Rowling dijo, tomó 3 mujeres excesivamente tenaces escocesas con un ejército detrás de ellas para que la Corte Suprema escuchara esto y se ganara la protección de mujeres y niñas en el Reino Unido. Sin embargo, Maggie Chapman, una de las fuertes de los derechos de los trans, dijo esto es verdaderamente preocupante para los derechos humanos y un golpe a la mayoría de la gente marginalizada en nuestra sociedad. Podría remover, pero si el tipo lo dijo, esto no remueve los derechos de nadie. ¿Pero por qué? Porque ser víctima está de moda. Ser víctima está de moda y, por supuesto, vamos a seguir jugando con esto. Estoy diciendo que no tengan agravios, que no tengan casos terribles de crímenes de odio por ser trans o por ser de la comunidad LGBT. No. Estoy diciendo que decir que todos esos crímenes ocurren porque cualquiera que plantee que existe un sexo biológico genera un discurso de odio es lo que ha hecho que la gente se aleje de la posibilidad de reconocer derechos que en cualquier momento hubieran reconocido si no les hubieran hablado de esto. Pero bueno, ahí lo tienen, está en bbc.com. Les recuerdo que los artículos que yo leo aquí están en los comentarios, están en Spotify, no están en YouTube, porque YouTube a veces se pone poppy, que a mí este link no me gusta, no me llama la atención, y yo no puedo hacer nada al respecto, hermanito, no puedo hacer nada al respecto, entonces no los pongo. ¡Es la censura! Tú sabes bastante de censura, pollito comunista, quédate quieto. Así que arrancamos la semana con estas 2 noticias. Vamos ahora a hacer el menú. Arrancamos, por supuesto, con la partida del Papa Francisco, que por supuesto va a dividir a muchísimas personas. No, que si era de izquierda, que si era de derecha, pero véanlo dentro del ojo de la iglesia para que vean qué tan interesante es. Años de juristas en el Reino Unido para llegar a la conclusión que ya tu abuela sabía, que una mujer es lo que biológicamente es una mujer. Y es hora de discutir también cómo va el legado, pero de otro argentino. ¿Qué tanta es la diferencia entre lo que dicen los números y lo que afirma Milei en cuanto a su progreso? Si el tenis le parecía muy duro e incluso el pádel le parecía muy duro, búsquese un robot y póngalo a competir en un maratón como hicieron en China y no sude nada. Y créanlo o no, tengo algo que decir a favor de los aranceles hacia China. China, que por su lado le dijo a Trump, nómbrame un tipo, pero un tipo responsable. A mí no me mandes al niñito ese que me anda diciendo que soy un campuruso, hazme el favor. Y por supuesto, las ferias de exportadores en China se han convertido en un lugar donde un curul te cuesta más que un apartamento en Nueva York. No importa que hayamos controlado esta enfermedad hace más de 50 o 60 años, Estados Unidos se enfrenta a una epidemia de sarampión, o por lo menos a una epidemia de gente que cree que debe haber otra forma de tratar el sarampión. El sobrediagnóstico del autismo impide en Argentina y en otros lugares que entendamos que existen otras situaciones igualmente necesarias de investigación. Rusia le manda una carta de amor a Alemania. Gracias por esa cajita de chocolates que le diste a la otra. El cese al fuego de la Pascua, que se fue a la Pascua porque al final no funcionó. Una aclaratoria para todos aquellos que me siguen mandando mensajes sobre los acuerdos de Minsk. Hemos hablado del cartel de la dopamina, por supuesto de otros carteles, pero no sabía que había que hablar del cartel de las vitaminas. Si la noticia de que hackearon a 4Channel es real y se van a publicar las identidades de muchos de sus moderadores, vayan comprándose un búnker, ¿oyeron? Trump se pelea con Harvard y lo peor es que la acusa es que no leyeron bien mi carta, ¿vale? Y no sé en qué tiempo ve la respuesta de Harvard, porque también está peleándose con la Corte Suprema, a la cual tiene ghosteada completamente. Y ni hablar de la cantidad de mensajitos que le manda a la Federal Reserve diciendo, ¿qué somos? También tengo actualizaciones sobre ICE y sus maneras increíbles de obrar en estos días, que han sido tan violentas que hasta Joe Rogan ha estado aquí que, oye, vale, pero esto como mucho. Por su parte, la Unión Europea presenta la lista de países seguros para tramitar rápidamente tu entrada o también tu repatriación. ¿Por qué no puedo promover en Venezuela lo que ya están haciendo todos los países civilizados?
Uruguay empieza a actualizar y resolver el gran problema de que tenía gente que tenía pasaporte pero no eran ciudadanos, o eran ciudadanos pero no tenían pasaportes, o bueno, sí estás pero no estás. Vida en otro planeta, lo cual es una esperanza para la vida pero no para la nuestra. Este bicho queda más lejos que Santa Elena de Guairén. Y miren para arriba, no es un meteorito, es la basura espacial, la que tarde o temprano se va a cobrar una víctima. Por esto se puede apostar, hay odds. El Salvador le hace una oferta bastante extraña a Venezuela. Llámenme iluso, pero escuché un político que tiene sentido. Raro. Los científicos hackearon el ojo humano para que pueda ver un color que no podía ver. Ya van a salir los nuevos televisores plasma con este color holo que nadie puede ver. ¿Y a quienes le dieron un platanal para que aumentaran la producción y no la han aumentado porque el precio de los huevos les conviene que se quede en ese monto? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Y en el extra... Me mandaron esto sobre la felicidad y dónde debería estar según mi edad. Y creo que estoy estancado en los años 30. Mis 30. Esto es... Aburrido. Y entonces es el momento de arrancar con las noticias posteriores, aunque no debo descartar las connotaciones que va a tener esta noticia de el Reino Unido. Hay otro tema interesante que no quería dejar de tocar en el público, en el que está para todo el mundo, y es el artículo que sale en France 24, Argentina entre cifras y realidades, la economía que Milei celebra y la que vive la gente. Como siempre ahí se quiere un divorcio entre lo que dice un presidente y lo que está viviendo la gente. Ojo, sé desde un principio que Milei advirtió, va a haber shock, va a haber guamazo. ¿Okay? No se lanzó la de Trump de que apenas yo me monte va a bajar el precio de todo. No. Aunque Trump ya ha tenido que reconocer, bueno, vamos a tener que adaptarnos un poquitico, pero después va a ser increíble. Milei celebra una baja en la pobreza y el control de la inflación. Pero France 24, por supuesto, se fue a las calles a ver cómo lo vive la gente en realidad. Hay una expresión en general de los expertos de cautela frente a los indicadores macroeconómicos que celebra la Casa Rosada, advirtiendo que los datos positivos aún no se traducen en mejoras concretas en la vida cotidiana. La baja en la pobreza se informó que en el segundo semestre del 2024 alcanzó el 38,1%, cuando en el primer semestre había sido el 52,9%. Entonces esto por supuesto es causa de celebración, ¿quién no? France 24 nos dice que esta baja se explica en gran parte por la caída de la inflación, que pasó del 211,4% anual en 2023 al 117,8% el año pasado. Un dato que la administración libertaria destaca como uno de sus principales logros. Ahora, ¿qué tan reales son esos indicadores según lo que vive la gente? Bueno, aquí hay, por ejemplo, un odontólogo brasileño que dice que está haciendo lo imposible para mantener el flujo de pacientes, aunque sea con márgenes más pequeños. Yo creo que si logran estabilizar la economía, a largo plazo vamos a estar mejor. Hoy estamos pagando un costo muy alto, pero tengo fe que en algunos meses se empiece a ver otra vez. Una familia como la de Carolina y Martín habla de que su principal gasto es la educación, que se disparó 21,6% con el inicio del ciclo electivo. Entre la cuota, los útiles, el transporte y las actividades, se nos va una parte enorme del ingreso. Si agregas la cobertura médica, casi la mitad de mi sueldo se destina a eso. Bienvenido a mi mundo. Ahora, politólogo, investigador de la Fundación Libertad y profesor asociado a la Universidad del SEMA, Marco Falcone, dice que la popularidad que aún ostenta Milei, pese al fuerte ajuste implementado, se explica porque bajó la inflación. Esta se convirtió de lejos en el problema número uno. Ninguna administración en los últimos 20 años pudo contenerla. Se volvió cada vez más nociva para la sociedad. Entonces, si el gobierno logra controlarla y la gente puede estar un poquito más tranquilo en su vida cotidiana, si no tiene que salir a gastar lo que tiene porque pierde valor y puede saber a qué precio va a encontrar el mercado mañana, puede planificar algo de su vida y esto explica la popularidad de su gobierno. Sin embargo, recuerda que
ya Milei había anticipado que este proceso iba a ser doloroso, que iban a haber sacrificios, que la situación heredada era un desastre y que las mejoras no serían inmediatas. En ese contexto, es lógico que hay gente que todavía no sienta la reactivación. Esto lo dice también el economista Gastón Jamuy, fundador de Ganadería Sustentable, y dice: uno de los principales méritos del gobierno fue evitar la hiperinflación y generar un microclima de estabilidad que, gracias a una inflación más controlada, pues mantuvo expectativas optimistas para el futuro. Bueno, todos empiezan a advertir, sin embargo, que hay distorsiones importantes. Por ejemplo, se dio un boom del turismo. En una Argentina quebrada que necesita cuidar los dólares, mantenerlos dentro de sus fronteras, se fueron 1.200 millones de dólares en viajes al exterior. Y la venta de dólares durante el último mes para controlar el tipo de cambio y el acuerdo con el FMI, del cual hablamos de ya, fueron señales de claro atraso cambiario. En lugar de hacer una devaluación progresiva en diciembre, acompañando a la inflación, optaron por libertar el cepo cambiario y permitir una devaluación brusca del 30% en un solo día. Somos tan ustedes, muchachos. Somos tan ustedes. Se llama Viernes Negro, no nos lo pueden robar. Escojan otro día de la semana y otro color. Para Jamuy, ese giro va a tener un impacto en los precios del bolsillo. El consumo ya venía cayendo porque los salarios no acompañan la subida de los precios. El gobierno tiene un logro, entre comillas, que es haber bajado los índices altos de inflación, pero la inflación afecta sobre todo a los sectores más pobres. Ahora, también aquí hay un cuestionamiento de cómo se mide la pobreza. La canasta básica no incluye gastos esenciales como el alquiler. No, bueno, no huevo nada. Claro, cuando no incluyes el alquiler, que además fueron liberados, lo cual hizo además que sí apareciera una cantidad de pisos en alquiler que no lo estaban. En un país donde cerca de 8 millones de personas alquilan, es un punto ciego enorme. Podés tener una familia que gana 1 millón de pesos y está apenas por encima de la línea de pobreza, pero si paga 300 o 400 mil en alquiler, en los hechos no pueden cubrir la canasta. El gobierno no lo sabe, pero elige mirar para... El gobierno lo sabe, pero elige mirar para otro lado. Ah, bueno. Para Gonzalo Sarasqueta, director del Máster en Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela, el gobierno ha sabido construir un relato potente que le permite mantener el control del debate público y conservar niveles altos de respaldo. Sin embargo, esta narrativa depende de la dinámica de la inflación en los próximos meses. No sé, yo he llegado a veces a la conclusión de que con un buen relato, tú puedes mantener un buen relato tanto tiempo por encima de la realidad. Un país con libertad de expresión y los medios que tiene Argentina, no lo sé. Y además, me atrevo a decir con mayor masa crítica, como es Argentina, no lo sé. Pero ciertamente llega el momento en que la realidad se enfrenta a la narrativa. Si vemos lo que está pasando en Estados Unidos con la bajada de popularidad de Trump en algunos de los temas en los que era considerado hace un mes y 3 meses uno de los estándares más altos, pues te habla de que las narrativas chocan con la realidad. Porque además vienen las elecciones parlamentarias. Entonces, todo depende de cómo se comporten los números de aquí hasta las urnas. Si la inflación sube, por más que los números sigan siendo comparativamente mejores que los de Alfredo Fernández, la gente empezará a cuestionar el relato de que el gobierno ha vencido el problema económico. Y estamos a 6 meses de las elecciones legislativas. La evolución de la inflación y su impacto en el día a día seguirán siendo los ejes centrales del debate. ¿Por qué me tripeo todo esto? Porque apenas uno menciona a Milei, hay quienes te dicen por aquí, alguien dice, bueno, pero con la Kirchner todo era un desastre también. Pero no caigamos en la trampa de what about ifism. ¿Pero qué pasa con Biden? Que todos han metido la pata. Estamos hablando de los tipos que ahorita le están diciendo al mundo cómo deben ser las cosas. Y ojo, repito, yo quiero que a Milei le vaya bien. Yo quiero que haya un gobierno con protección a la propiedad privada y con una visión del tamaño del Estado más pequeña, no tan pequeña, pero más pequeña, que triunfe en América Latina y que le haga ver a los demás, pero era posible. Sí, yo sí quiero. Yo eso sí lo quiero. ¿Ok? Bueno, muchachos, es el momento de despedirme de la gente que no está en el Patreon. Les recuerdo que usted puede entrar en mi página web y escuchar este podcast completamente tranquilo aquí,
en mi... hay hasta un player en la página web. Para el que no tiene ninguna aplicación, lo puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, suscribirse con cualquiera de las aplicaciones que usted tenga para eso, ver los videos, ir a mi canal de YouTube, suscribirse al Patreon, suscríbase aquí, dele like, deje un comentario larguísimo, ponga un pocotón de letras allí para que la gente crea que hay engagement y recuerde que usted está viendo esto porque le da la gana. ¿Ok? Nos vemos el jueves en Pispa. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos gente que no está por allí. Ya viene la merch, por cierto, ya vamos a hablar de eso.